Hola amigos del ajedrez. Continuamos con Kasparov nos enseña, mi primera Naidor. En la cuarta ronda finalmente conocí a Anatoly Karpov, que desempeñaba el papel de capitán del equipo de Chelyabinsk. Tenía 24 años y poco antes había heredado de Fischer el título de campeón del mundo. Aún así, el primer encuentro con Karpov no me provocó la misma inquietud que el partido del año anterior con Tal. ¿Quién podría haber imaginado que años más tarde, durante un periodo de 6 años, tendríamos que jugar unas 150 partidas entre nosotros y pasar más de 600 horas en el tablero? Comenzó Karpov con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Creo que esta fue la primera vez que jugué la variante Naidor. Alfil E2, E5, caballo B3, alfil E7, alfil G5. Aunque Fischer y Tal emplearon ocasionalmente esta jugada, ofrece menos posibilidades que la habitual enroque. Continuamos con la jugada de Karpov, alfil G5, alfil E6, F4, E por F4, alfil por F4. Así, Karpov ha llevado a cabo la primera parte de su plan. Caballo C6, enroque, rey H1, B5. Un activo ataque siciliano, sin embargo, ya no ocurrió más en la práctica. Aunque quizás hubiera sido mejor, sin embargo, mantener el equilibrio con D5, E5, caballo E4, alfil D3 y F5. En la Neo-Echeveninge, con el peón en A7, estas posiciones son problemáticas incluso en la actualidad. B5 y ahora alfil F3. Después de concebir la maniobra de la torre de F2 a D2, Karpov deja el espacio necesario para ello. Sin embargo, por el momento, el alfil no tiene nada que hacer en F3 y el caballo en activo debería haber sido puesto inmediatamente en juego con el salto caballo D4. El intercambio de caballo por D4 y dama por D4 da a las blancas cierta ventaja en el centro. Alfil F3, caballo E5. Ahora hay mucho más sentido en esta jugada. Caballo D4, alfil C4, torre F2. El comienzo de una maniobra estándar, pero en el caso dado resulta infructuosa. La torre no encontrará ningún trabajo en D2 y la coordinación de las torres se altera. Torre E1 habría conservado las mismas posibilidades. Parece más pasivo, pero en variantes similares a las del juego, la torre obviamente está mejor ubicada aquí. Por lo tanto, no fui yo quien complicó las cosas innecesariamente, sino Karpov, quien jugó torre F2, B4, caballo D5, caballo por D5, E por D5, alfil F6 y torre D2. A pesar de la debilidad de la casilla C6, las negras se sienten muy cómodas y las negras ya tienen que pensar en cómo igualar. Caballo C6 es interesante y entra en consideración. Y si dama B6, el fuerte sacrificio de calidad, alfil por F5 y ahora dos alternativas, dama por F2. En lugar de aceptar la calidad, es más seguro jugar el cambio alfil por E5, caballo por E5,
D por E5, torre D2, dama D6, bloqueando el peón de pasado y planificando el avance F5 seguido de E4, etc. Objetivamente, aquí las posibilidades están igualadas. Después de la aceptación, dama por F2, alfil por D6, torre de F a E8, alfil G3, dama C5, D6, alfil B5 y dama D5, la posición está igualada. Regresando a torre D2 de Karpov, dama B6. Ni siquiera consideré la captura o el cambio caballo por F3. Es demasiado pronto para cambiar un caballo tan fuerte. Dama B6, alfil E3, dama C7, alfil E4, torre de F a E8. Se vuelve incómodo este movimiento para los alfiles blancos en la columna E. Uno de ellos, el alfil de E3, se retira a G1 y ahora G6. Una jugada lógica que acaba con el contrajuego de las blancas en el flanco de rey. Las negras preparan alfil G7 y F5 y al mismo tiempo alfil G5, que está amenazada. En lugar de G6, A5 también parece bastante bueno. Ahora A3. La recomendación de Kenki con torre F2 es respondido con caballo G6, que es peor. Así que en la línea de A3 seguiría alfil A6, torre F2, caballo D7. O, de lo contrario, inmediatamente la retirada del caballo a D7 en lugar de G6, con la idea de caballo B6 para atacar el peón de D5. En cualquier caso, las negras continúan ejerciendo una presión apreciable sobre el centro y el flanco de dama del oponente. Siguiendo con G6 de las negras, que amenazan el plan que habíamos mencionado, tanto alfil G5 como alfil G7 y F5, el blanco respondió con A3. Las blancas necesitan hacer algo y Karpov sacrifica la calidad. Aquí, sin embargo, B3 es más sólido. Después de A3, A5. Cuando juegas contra el campeón mundial por primera vez, no es gran pecado temer las complicaciones después de la continuación más fuerte, que era en este momento alfil G5. Y después que la torre se retire a F2 para no perderse, entonces seguiría alfil a E3. Pero continuó Kasparov con A5, defendiendo el peón de B4, A por B4, A por B4, torre por A8, torre por A8, B3, alfil A6, caballo C6, caballo por C6. Me dejé llevar por la idea de invadir con mi torre en la columna E, pero este intercambio es fundamentalmente incorrecto, ya que activa la torre enemiga en D2, que hasta ahora ha estado intentando en vano encontrar trabajo para sí misma. Por lo tanto, en este momento, alfil B5 era la jugada correcta y habría conservado las mejores posibilidades para las negras. Después de este cambio, en C6, D por C6, atacando ahora el peón de D6 con la torre apoyado por la dama. Jugué torre E8. Un error. Y ya esto es un error, comenta Kasparov. Las negras intentan demasiado. La torre en la columna A se coordinaba excelentemente con el alfil de F6 y todo lo que necesitaba era darle margen con el desplazamiento alfil B5, después de lo cual no habría sido
fácil para las blancas proteger la primera fila y simultáneamente mantener su peón en C6. Aún así, tras la línea, alfil D4 habría obtenido las tablas, con alfil por D4, torre por D4, alfil por C6. Después de el cambio, alfil por C6, dama por C6, torre por B4, evitando mayores problemas y con juego preciso logrando el refugio del empate con dama C3. Sin embargo, aquí las negras tienen el golpe temático dama por C2. Veremos cómo este comentario es incorrecto según comentario de Kenkin por ciertos golpes tácticos. Por ejemplo, un error grave es dama por C2, que es refutado por el espectacular torre B8, rey G7 y dama D4, dejando a las negras en posición desesperada, puesto que ahora se puede capturar la torre de A8 sin temor al mate en C1, porque la dama puede cubrirse en G1. Por lo tanto, posición perdida para las negras. Dama C3, torre A4, torre E8 y torre A1 con iguales posibilidades. Seguido del avance H3, abriéndole un espacio al rey para evitar cualquier tema en la primera fila. Después de torre E8, alfil D5. Un error garrafal en la respuesta, típico de un jugador de simultáneas, fruto de una penetración poco profunda en la posición cuando se juega contra varios oponentes. De repente, a las blancas se les concedió la oportunidad de ganar un peón y obtener una ventaja abrumadora en la línea torre por D6, pero no lo hicieron, aparentemente debido al alfil C3, torre D7 y dama F4, pasando por alto una elegante refutación con torre E7. Ahora la situación vuelve a ser totalmente favorable para las negras después de alfil D5, alfil C3, torre F2, torre E1. Dudosa, pero este es un error típico de un jugador joven, también el fruto de una penetración superficial de la posición. Por inexperiencia no me di cuenta de que aún no era el momento de tal golpe. Primero, las amenazas en la columna F deberían haber sido resueltas o neutralizadas por medio de torre E7. Después de dama F3, rey G7, G4, F6, G5, F5, dama H3 y rey F8. La posición se había vuelto extremadamente aguda y no era sorprendente que Karpov pasaba la mayor parte de su tiempo en mi tablero. Desgraciadamente mis compañeros de equipo no pudieron apoyarme. El marcador era 5-0 a favor de Karpov, más una posición estratégicamente desesperada para Lyosha Eppelbaum. Pronto Lyosha también abandonó y Karpov y yo quedamos cara a cara. Torre E1, dama F3. Mi cálculo sutil era torre por F7, que es un error, torre por D1, torre por C7 jaque, rey H8, alfil F3, torre C1 con la irresistible amenaza de alfil D4. Seguimos con la partida con dama F3, alfil D4. Otro error que esta vez no queda impune. Cuando le mostré esta partida a Taimanov después del torneo, mi madre y yo, junto con Nikitin, lo visitamos a su casa. Dijo, por supuesto, que en este momento torre E7 debería haberse jugado. Aquí las negras no tienen nada que temer. Todas sus piezas están en juego. Después de este movimiento, siguió alfil por F7 jaque, rey G7, alfil C4.
Aquí está el castigo. En mis cálculos preliminares me perdí esta retirada decisiva. El mate en F8 está amenazado y el alfil de A6 también está atacado. Por lo tanto, torre por G1 jaque, rey por G1, alfil por F2 jaque, rey por F2, alfil por C4 y B por C4. El final de dama con el peón blanco en C6 es completamente desesperado. Dama 7 jaque, rey E2, dama D4, dama D5, dama F6, dama E4, B3, C por B3, dama B2 jaque y rey F1. Ahora no se necesita la ayuda del rey y Carpo gana escondiéndose en la esquina. Dama C1, dama E1, dama F4 jaque, rey G1, dama D4 jaque, rey H1, dama B6, dama E7 jaque, rey H6 y dama F8. Un juego de lucha. Un comentario de la prensa. Garry Kasparov estaba muy molesto por perder ante el campeón del mundo. Tenía una posición tan buena, se lamentó. El joven jugador de Bakú tenía razón, mantuvo la iniciativa durante casi todo el partido, pero la utilizó con incertidumbre y al final cometió un error fatal. Espero que hayan disfrutado esta partida y nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.